Comienza Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Bienvenidos un día más a nuestro programa Maestro, enséñanos a orar, donde queremos aprender juntos a hablar con Dios, a estar con Él y así experimentar su amor y su misericordia por nosotros. Juntos miramos a Jesús nuestro Maestro y le pedimos que de la mano de la Iglesia nos enseñe a rezar. Como cada día comenzamos resumiendo el contenido de nuestro programa de hoy. En la primera parte seguiremos viendo lo que el Catecismo de la Iglesia Católica nos habla sobre la oración y hoy concretamente hablando de la oración de meditación, de la necesidad de meditar regularmente y de cómo hay que orar en la diversidad de los métodos, pero siempre guiados por el Espíritu Santo. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos comentará hoy el Salmo 50, que rezamos en la oración de laudes, fijándose en las últimas estrofas que hablan de cuál es el sacrificio que agrada a Dios y nos obtiene el perdón. Y en la sección Grandes Orantes seguiremos escuchando a San Agustín, que nos habla hoy de la eficacia de la oración, también la oración hecha por el más pecador. Y como siempre también comenzamos invocando al Espíritu Santo para que guíe este programa y guíe nuestra oración. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Te pedimos, Señor, que abras nuestra mente y nuestro corazón, para que nos dispongamos a recibir las gracias que quieres derramar sobre nosotros en este programa. Que seamos fieles cada día en nuestra oración de meditación, que crezcamos en el espíritu de arrepentimiento por nuestros pecados y que acudamos siempre confiados a ti, a pesar de la conciencia de nuestros pecados. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La oración en el Catecismo de la Iglesia Católica. Continuamos en esta primera parte del programa explicando los puntos del Catecismo que hablan sobre la oración. Concretamente estamos en un artículo que habla de las expresiones de la oración, oración vocal, meditación y contemplación. Y estamos comentando los puntos que hablan de la oración de meditación. Hemos visto ya el punto 2705 y el punto 2706. Hoy escuchamos y comentamos el punto 2707. Repito, en ese contexto de la oración de meditación. Los métodos de meditación son tan diversos como diversos son los maestros espirituales. Un cristiano debe querer meditar regularmente. Si no, se parece a las 3 primeras clases del terreno de la parábola del sembrador. Pero un método no es más que un guía. Lo importante es avanzar, con el Espíritu Santo, por el único camino de la oración, Cristo Jesús. Bueno, un punto breve, pero importante. Varias ideas que tenemos que comentar. Lo primero es que vemos que el Catecismo no enseña métodos de oración, pero sí que constata que hay diversidad de métodos de oración, que están todos en una perfecta armonía. Y esta armonía
entre los distintos métodos de oración, nos está indicando que es el Espíritu Santo el que nos enseña a orar. Por eso, en la multitud de métodos de oración podríamos hablar de una pluriformidad, es decir, distintas formas de expresar la oración, pero dentro de una misma línea indicada por la tradición de la Iglesia. Claro, eso sí, podemos salirnos de esa tradición de la Iglesia y utilizar métodos que se puedan salir de lo que es la oración cristiana. Pero hay otros muchos que, permaneciendo fieles a esa tradición, pues hay diversos carismas y diversos métodos de oración, pero que pueden conjugarse unos con otros perfectamente. Y tenemos pues el estilo de la oración de la alabanza, de la renovación carismática, los talleres de oración y vida del padre Larrañaga, los grupos de oración con la lección divina, tantos tipos de oración de meditación. Pero en esa multitud hay una pluriformidad. Bien, después nos dice este punto que un cristiano, esto sí, debe querer meditar, atención, regularmente. O sea, no puede ser, pues a ver cuándo me sale, ¿no? Y para orar regularmente, para meditar regularmente, lo primero es quererlo. Como decía Santa Teresa de Jesús, lo primero es tener una determinada determinación de hacer oración de meditación. Quererlo con toda mi alma. Convencerme de que es algo que necesito y por tanto que lo pongo lo primero de todo en mi escala de valores. Se trata pues, veis, de ser fiel, de reservar un tiempo para la oración y no dejarlo nunca, ningún día. Me contaron, ¿verdad?, de un padre de familia que trabajaba pues muchas horas, ¿no?, que llegaba a casa muy cansado, se ponía a hacer oración con la familia, pero había días que el cansancio le podía y se dormía en la oración y le invitaba al resto de la familia, pero vete a dormir. Y él insistía, no, tengo que terminar la oración, tengo que hacer esta oración antes de acostarme. Fijaros, el querer tener oración de meditación es fundamental, aunque luego lógicamente pueda haber algún día, que pueda ser materialmente imposible tener un tiempo para ello, pero yo lo he buscado, yo lo he intentado cada día. Y fijaros, dice también esto regularmente, porque esta relación con Dios, esta meditación tiene que ser seria, ordenada. No vale esto de hoy sí, mañana no, pasado mañana ya veremos. Esto es algo muy propio de nuestra cultura, que hagamos depender nuestra relación con Dios de nuestro estado anímico. Hoy me apetece hablar con Dios, hoy no me apetece, hoy me sale, hoy no me sale. Claro, fijaros que detrás de esta supuesta sinceridad lo que se está escondiendo es una falta de voluntad, falta de querer. Pero en el resto de las cosas de la vida no hacemos así. ¿Por qué hacemos las cosas? ¿Por qué hacemos oración? ¿Porque lo sentimos? ¿O porque estamos convencidos de que la oración es algo importante para mi vida? Yo debo ir a misa, debo hacer oración, pero no por el sentimiento que experimento, sino por convicción. Ya digo, como el resto de las cosas. Yo voy a trabajar o hago las cosas de la casa, pues bueno, pues a veces el sentimiento acompañará, pero otras veces pues a contracorriente, ¿no? Pero convencido de que es lo que tengo que hacer, de que es lo que debo hacer y de que es importante para mí. Por eso es importante la regularidad. Pero claro, cuando uno sustenta su vida en el sentimiento, pues no va a ser regular, porque el sentimiento, ya lo sabemos, ¿verdad?, es muy fluctuante y por eso nuestra oración será muy mediocre y muy inconstante si se basa en el sentimiento. Por tanto, fidelidad, regularidad en la meditación. Fijaros que para insistir en esta idea, este punto del catecismo hace una referencia a la parábola del sembrador, a aquellas parábolas del sembrador que ofrece varios tipos de terreno al sembrador. Vamos a escuchar esta parábola incluso también
con la explicación que el mismo Jesús hace de la parábola del sembrador en el Evangelio de San Marcos, porque esto nos puede ayudar a entender la importancia de la oración, de la meditación constante y regular. Escuchemos esta parábola del sembrador y su explicación. Está en el capítulo 4 de San Marcos, versículos 4 al 7 la parábola y del 15 al 19 la explicación. Escuchamos. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, algo cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se lo comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra. Como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó y por falta de raíz se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Los abrojos crecieron, la ahogaron y no dio grano. El resto cayó en tierra buena, nació, creció y dio grano, y la cosecha fue del 30 o del 60 o del 100 por uno. El sembrador siembra la palabra. Hay unos que están al borde del camino donde se siembra la palabra, pero en cuanto la escuchan viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. Hay otros que reciben la semilla como terreno pedregoso. Son los que al escuchar la palabra enseguida la acogen con alegría, pero no tienen raíces, son inconstantes y cuando viene una dificultad o una persecución por la palabra, enseguida sucumben. Hay otros que reciben la semilla entre abrojos. Estos son los que escuchan la palabra, pero los afanes de la vida, la seducción de las riquezas y el deseo de todo lo demás los invaden, ahogan la palabra y se queda estéril. Los otros son los que reciben la semilla en tierra buena, escuchan la palabra, la aceptan y dan una cosecha del 30 o del 60 o del 100 por uno. Bien, claro, esta parábola se puede aplicar a muchos contextos. Ahora concretamente a este de la oración de meditación. ¿Cuál es la conclusión? Que como no tengamos una firme convicción de que hay que hacer oración regularmente, no podemos acoger la palabra de Dios. Y se pueden dar varios casos descritos aquí en estos 4 tipos de terrenos que describe la parábola. El primero, puede ocurrir que seamos borde del camino, es decir, Dios nos quiere hablar, nos está invitando a que le escuchemos, pero nosotros estamos mirando para otro lado, no prestamos atención y parece como si Dios nos dijera, pero ¿me quieres escuchar? Bien, es el interés, el desinterés ante lo que Dios me quiere decir. Como dice el libro del Apocalipsis, mirad que estoy a la puerta y llamo, si escuchas y me abres, entraré y cenaremos juntos. Y este es el primer drama, que Dios quiere hablarnos y nosotros no le abrimos la puerta. Pues así no puede haber regularidad. Bien, segundo tipo de terreno, segunda circunstancia, puede que la semilla caiga en terreno pedregoso. Es lo que decíamos antes, el peligro de la inconstancia. Hacemos propósitos y los abandonamos a medio camino. Escuchamos la palabra de Dios, pero no nos empapa porque nuestra oración es inconstante. Esto pasa, ¿verdad? Muchos cristianos pues hacen el propósito de oración, pero en cuanto aparece cualquier dificultad, o bien de falta de tiempo, o que no estoy animado, pues dejamos la oración. Aunque bueno, esto de la falta de tiempo, a veces ocurre lo contrario, ¿no? Que cuando tenemos el horario más apretado, aprovechamos bien sacar un tiempo de oración, y cuando estamos de vacaciones y tenemos todo el día por delante, pues a ver si, y resulta que al final no he tenido un rato de meditación. Pues es importante perseverar en la oración en todo tiempo, en tiempos de consolación y en tiempos de desolación. Si no, nos puede ocurrir, perdonadme un poquito el chiste, ¿no? Para destensar un poco, ¿no? Nos puede ocurrir como aquel, ¿no? Que salía de los ejercicios espirituales unos días y con ese propósito firme de hacer oración todos los días. Y entonces le decían, bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal ha ido? Y dice, pues mira, el primer día, gloria al Padre. El segundo día, gloria al Hijo. El tercer día, gloria al Espíritu Santo. Y el cuarto,
como era en el principio, ahora y siempre, es decir, con la misma inconstancia de siempre. Pues claro, no puede ser esa inconstancia, esa superficialidad del terreno pedregoso. Bueno, y puede que la semilla, también dice, caiga entre zarzas, que termina por ahogar la buena semilla. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto es muy importante, es cuando queremos compaginar la vida de oración con una vida mundana, en la que vivo para mí, en la que no me privo de nada, en la que vivo para el lujo, para la comodidad, veo todo lo que sale en la televisión, me entretengo con todo tipo de conversaciones y se puede producir llegar a tener una doble vida. Y la vida mundana acaba por hacer inútiles los momentos de meditación. Por tanto, fijaros, la vida de oración, la meditación diaria, debe llevarme a cortar con aspectos de mi vida que son incoherentes con esa vida de oración. Si no, pues esa oración no da fruto, porque está luego mi mundanidad. Bien, en definitiva, es importante tener una oración regular para que nuestra alma pueda ser esa tierra buena que deje que penetre la palabra de Dios en mi vida y que ésta vaya transformando cada una de mis acciones. Bueno, un último apunte, termina el punto 2707 diciendo que un método no es más que un guía, un instrumento, y que lo importante en la vida de oración es el motor. Y el motor, queridos hermanos, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien nos encamina a que nos vayamos haciendo a imagen de Cristo. El Espíritu Santo es el que nos va introduciendo en el camino de oración que es común a todos los métodos. Y ese camino es Jesucristo. Por tanto, veis, sí, hay diversos métodos de oración, pero hay un solo camino. Y el camino es Cristo. Luego los métodos, pues en la medida en que nos ayuden, pues ya digo, gracias a Dios, nos están surgiendo en la Iglesia muchos talleres y experiencias y métodos de oración. Pues oye, el que quiera que los conozca, que los trate, que profundice en ellos, que le ayudan bien, que no, pues otro. Si no hay que atarse al método, lo importante, dice este punto, es el motor, que el Espíritu Santo y el camino de la oración, que es Jesucristo. Bien, vamos a terminar este primer momento del catecismo, aunque estamos hablando de la meditación, y ya que estamos en Navidad, con un villancico. Un villancico que nos invita a la adoración, a la contemplación, un villancico tradicional que, cómo no, nos hace recogernos y meditar en el misterio del nacimiento del Señor para, después de meditar en él, adorarlo. Adeste fideles, legi triumphantes, venite, venite, in Bethlehem. Natum videte, regem angelorum, venite adoremus, venite adoremus.
Están escuchando Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández. Rezar con los salmos. Pues queridos hermanos, seguimos profundizando en la vida de oración, comentando los salmos que rezamos en la oración de laudes, que fueron explicados por el Papa San Juan Pablo II en su día en las catequesis de las audiencias de los miércoles. Hoy vamos a comentar el Salmo 50, que se reza todos los viernes. Es la cuarta vez, ahora lo dirá el Papa, ¿verdad?, que comentamos este salmo, porque estamos ya en los laudes del viernes de la cuarta semana del Salterio. Si queréis buscar esta catequesis y leerla, es del miércoles 30 de julio del año 2003. Pero lo primero escuchamos el Salmo 50. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado, pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculcas sabiduría. Rocíame con el hisopo, quedaré limpio. Lávame, quedaré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación, afiánzame con espíritu generoso. Enseñaré a los malvados tus caminos, los pecadores volverán a ti. Líbrame de la sangre, oh Dios, Dios Salvador mío, y cantará mi lengua tu justicia. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Los sacrificios no te satisfacen. Si te ofreciera un holocausto, no lo querrías. Mi sacrificio es un espíritu quebrantado. Un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. Señor, por tu bondad, favorece a Sión. Reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. Sobre tu altar se inmolarán novillos. Hasta aquí las palabras del Salmo 50, un salmo precioso que ya digo, lo hemos comentado ya otras 3 veces. Este es un comentario distinto. Vamos a escuchar las palabras del Papa San Juan Pablo II. Es la cuarta vez que escuchamos durante nuestras reflexiones sobre la liturgia de laudes la proclamación del Salmo 50, el famoso miserere. Esta es la primera palabra del Salmo, misericordia, miserere. De hecho, es presentado todos los viernes de cada semana para que se convierta en un oasis de meditación en el cual descubrir el mal que se anida en la conciencia e invocar del Señor purificación y perdón. Bueno, pues muy interesante esta primera idea que se refiere a por qué lo rezamos todos los viernes en la liturgia de las horas, para que cada viernes hagamos como esta introspección con Dios iluminando nuestra vida, descubriendo nuestro pecado, el mal que hay en nosotros y así invocar al Señor para que nos perdone. Como confiesa el salmista en otra súplica, no es justo ante ti ningún viviente, Señor, del Salmo 142. Y en el libro de Job se puede leer: ¿cómo un hombre será justo ante Dios? ¿Cómo puro el nacido de mujer? Si ni la luna misma tiene brillo, ni las estrellas son puras a sus ojos. ¿Cuánto menos un hombre, esa gusanera, un hijo de hombre,
ese gusano. Bueno, impresionante las palabras del libro de Job, reconociéndose así pequeño, pecador, comparándose así como un gusano. Pues bien, dice, frases fuertes y dramáticas que quieren mostrar con toda seriedad el límite y la fragilidad de la criatura humana, su capacidad perversa para sembrar el mal y la violencia, la imprudencia y la mentira. Bien, pues esto es así, ¿no? Quizá nos resulta más fácil verlo en los demás que en nosotros mismos, el mal, ¿verdad? Pero es bueno que este salmo nos ayude así a reconocernos también a nosotros pecadores, porque si algo falta en nuestro mundo es esto, la conciencia de pecado. Y veo el pecado de los demás, pero no el mío. Pues bien, este Salmo 50 nos ayuda a entrar y reconocer nuestro propio pecado. Sin embargo, el mensaje de esperanza del miserere que el Salterio pone en labios de David, pecador convertido, es este. Dios borra, lava, limpia la culpa confesada con corazón contrito. Es decir, no confesamos nuestro pecado para amargarnos, desanimarnos y desmoralizarnos, sino que confesamos nuestro pecado para acudir a Dios que lava, que limpia, que borra todos nuestros pecados. Con la voz de Isaías el Señor dice: así fueren vuestros pecados como la grana, cual la nieve blanquearán, y así fueren rojos como el carmesí, cual la lana quedarán. ¿Veis? No se trata de reconocernos pecadores para agobiarnos y amargarnos, sino reconocernos pecadores para acudir a Dios convencidos de su misericordia y su perdón. Bueno, pues hecha esta introducción, dice ahora: en esta ocasión nos detendremos brevemente en el final del Salmo 50. Las otras partes las he ido comentando en las catequesis anteriores de los laudes, porque ya digo, es la cuarta vez, la cuarta semana del Salterio que comentamos este Salmo. Pues dice el final del Salmo: lleno de esperanza, pues el orante es consciente de haber sido perdonado por Dios. Luego veis, termina este Salmo con un canto de esperanza y de confianza en el perdón de Dios. Su boca está a punto de proclamar al mundo la alabanza del Señor, atestiguando de este modo la alegría que experimenta el alma purificada del mal y por ello liberada del remordimiento. Señor, me abrirás los labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Así se encauza este salmo en las estrofas finales. Pero dice, el orante testimonia de manera clara otra convicción relacionada con la enseñanza reiterada por los profetas. El sacrificio más grato que se eleva hasta el Señor como delicado perfume no es el holocausto de toros o de corderos, sino más bien el corazón quebrantado y humillado. Habla aquí el Papa, ¿verdad?, de también una enseñanza muy reiterada en los profetas. Son diversos, ¿no?, en Isaías, en Amós, en Oseas. Aquí hacer referencia a los textos, pero no he querido tampoco recogerlos todos los que cita aquí, porque son muchos, ¿verdad? Pero cómo en los profetas se insiste en esta idea, que el sacrificio agradable a Dios no es el de un toro o de un cordero, sino un corazón quebrantado y humillado. La imitación de Cristo, cuidado, cuando habla de la imitación de Cristo, está hablando de un libro de la espiritualidad del siglo XVI, precioso, de Tomás de Kempis, la imitación de Cristo. Pues este librito de espiritualidad, texto sumamente querido por la tradición espiritual cristiana, repite la misma admonición del salmista. Y cita aquí este precioso libro de Tomás de Kempis. La contrición de los pecados es para ti un sacrificio grato, un perfume mucho más delicado que el perfume del incienso. En ella, en esta contrición de los pecados, se purifica y se lava toda iniquidad. Luego, ¿cómo le agrada a Dios esta contrición, este arrepentimiento de nuestros pecados? Y qué bueno es esto, ¿no? Reconocernos pecadores, pero fomentar en nosotros una actitud de arrepentimiento, de contrición, porque es el mejor sacrificio, el más agradable, el más delicado perfume
que podemos ofrecerle a Dios. Bueno, pero una vez que ha dicho esto, ¿verdad?, que al Señor pues no le agradan los sacrificios rituales ni los holocaustos, sino que el sacrificio que quiere es un corazón quebrantado, ahora da un giro y la última estrofa del Salmo es distinta. Dice, el Salmo concluye de una manera inesperada, con una perspectiva totalmente diferente, que parece incluso contradictoria. De la última súplica de un pecador se pasa a una oración en la que se pide la reconstrucción de toda la ciudad de Jerusalén. Favorece a Sión, reconstruye las murallas de Jerusalén, transportándonos de la época de David a la de la destrucción de la ciudad, atención, siglos después. Por otra parte, tras haber expresado en el versículo 18 el rechazo divino de las inmolaciones de los animales, los sacrificios no te satisfacen, ahora dice, sobre tu altar se inmolarán novillos. O sea, que a Dios le agradarán estas mismas inmolaciones que antes parecía rechazar. Bien, ¿qué quiere decir este cambio de perspectiva? Pues dice el Papa en su catequesis, está claro que este pasaje final es un añadido posterior de tiempos del exilio, que en cierto sentido quiere corregir o al menos completar la perspectiva del Salmo de David. Es decir, el Salmo en un principio siempre se le ha atribuido a David, ¿no? Que se le aplicaría este Salmo al momento en el que él, por las palabras del profeta Natán, es consciente de su pecado de adulterio con Betsabé, del homicidio que ha hecho con su militar, el Urías, reconoce su pecado y se le atribuye la composición de este salmo. Bueno, lo compusiera él o fuera pensando en él cómo se compusiera este salmo, esta estrofa es muy posterior, es después del exilio, cuando se añade para completar esta perspectiva. ¿Y cómo lo completa? Dice, en dos aspectos. Por una parte, no quiere que el salmo se reduzca a una oración individual, mi delito, mi pecado. Era necesario pensar también en la situación penosa de toda la ciudad, y por eso habla de Sión, de Jerusalén. Por otra parte, quiere redimensionar el rechazo divino de los sacrificios rituales. Este rechazo no podía ser completo ni definitivo, pues se trataba de un culto prescrito por el mismo Dios en la Torá, en la ley. O sea, ¿cómo a Dios no le van a agradar los sacrificios si Él ha prescrito que se le ofrezcan sacrificios? Claro, lo que pasa es que no le agradan los sacrificios cuando no están acompañados ni son expresión de la contrición, del arrepentimiento. Este es el sentido, ¿no? Quien completó el Salmo tuvo una válida intuición. Comprendió la necesidad en que se encuentran los pecadores, la necesidad de la mediación de un sacrificio. Los pecadores no son capaces de purificarse por sí mismos. No son suficientes los buenos sentimientos. Se necesita una mediación exterior eficaz. Bueno, ¿y cuál es esta mediación exterior? ¿Cuál es este sacrificio? El Nuevo Testamento revelará en sentido pleno esta intuición, mostrando que con la entrega de su vida, Cristo ha realizado una mediación de sacrificio perfecto. Luego, este versículo último del Salmo 50, este añadido después cuando dice, entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos, está anunciando ya el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, que son el sacrificio perfecto que nos ha reconciliado con Dios, que nos ha traído no solo a la purificación de nuestros pecados, sino al ser elevados a la vida divina. Pues aquí está anunciado, como veis, siempre vemos que en el Antiguo Testamento, en los Salmos, está prefigurado el Nuevo. Bueno, pues termina como siempre el Papa hablando de los santos padres. Dice, en sus homilías sobre Ezequiel, San Gregorio Magno comprendió bien la diferencia de perspectiva que se da entre los versículos 19 y 21 del Miserere. Los sacrificios no te satisfacen y aceptarás los sacrificios rituales. Propone una interpretación que podemos hacer nuestra concluyendo así nuestra reflexión.
San Gregorio aplica el versículo 19, que habla del espíritu contrito, a la existencia terrena de la Iglesia, mientras que refiere el versículo 21, que habla del holocausto, a la Iglesia en el cielo. Bueno, puede parecer un poco de lío, pero ahora lo explica muy bien San Gregorio Magno, mejor le escuchamos a él. Estas son las palabras. Y ahora viene la cita de San Gregorio Magno. La Santa Iglesia tiene dos vidas, una en el tiempo y otra en la eternidad, una de fatiga en la tierra, otra de recompensa en el cielo, una en la que se ganan los méritos, otra en la que goza de los méritos ganados. Tanto en una como en la otra vida ofrece el sacrificio. Pero son distintos, dice. Aquí el sacrificio de la compunción, del arrepentimiento, del corazón contrito. Allí arriba el sacrificio de alabanza. ¿Ves? Aquí tú quieres un corazón quebrantado y humillado como sacrificio, pero en el cielo será el sacrificio de alabanza de toda la Iglesia. Sobre el primer sacrificio se ha dicho: mi sacrificio a Dios es un espíritu quebrantado. Sobre el segundo está escrito: entonces aceptarás los sacrificios rituales, ofrendas y holocaustos. En ambos casos se ofrece la carne, pues aquí la oblación de la carne es la mortificación del cuerpo, mientras que allá arriba la oblación de la carne es la gloria de la resurrección en la alabanza de Dios. Por tanto, ¿veis? Se está ofreciendo un sacrificio. Aquí el corazón contrito ofrece la mortificación por sus pecados. En el cielo es la carne glorificada en alabanza a Dios. Allá arriba se ofrecerá la carne como holocausto cuando, transformada en la incorruptibilidad eterna, ya no se dé ningún conflicto ni haya nada mortal, pues perdurará totalmente encendida de amor por Él en la alabanza sin fin. Bueno, pues precioso este texto de San Gregorio Magno, que nos ha ayudado a profundizar un poco más, también con la catequesis del Papa, en este Salmo 50, que nos habla de esta importancia del corazón contrito, del arrepentimiento, pero también del sacrificio de Cristo en la cruz, que nos ha purificado, que nos ha salvado de nuestros pecados. Orar con grandes orantes. Continuamos en esta tercera parte comentando textos de San Agustín sobre la oración, gran figura de los santos padres. Bien, pues hoy un apartado que habla de la infalibilidad de la oración. Escuchamos. La lectura del Santo Evangelio nos impulsa a orar y a creer y a no presumir de nosotros, sino del Señor. ¿Qué mejor exhortación a la oración que la de la parábola del juez inicuo? Un juez inicuo que ni temía a Dios ni respetaba al hombre, escuchó sin embargo una viuda que le importunaba, vencido por el hastío, no movido por la piedad. Recordamos esta parábola que ha salido varias veces también en diversos textos, aquella mujer que le presionaba al juez y el juez, ya harto por quitársela de en medio, la atiende, pero veis, no por piedad por ella, sino por hastío. Si pues escuchó quien no soportaba que se le suplicase, ¿cuánto mejor escuchará quien nos exhorta que oremos? Es decir, si aquel juez inicuo escuchó a la viuda, Dios, que nos pide, que nos invita a que recemos, pedid y se os dará, ¿cómo no nos va a escuchar? Después de habernos persuadido el Señor de que conviene orar siempre y no desfallecer, añadió: ¿creéis que cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe sobre la tierra? Si flaquea la fe, la oración perece. ¿Quién hay que ore si no cree? Por esto el bienaventurado apóstol, exhortando a orar, decía: cualquiera que invocare el nombre del Señor será salvo. Y para mostrar que la fe es la fuente de la oración y que no puede fluir el río cuando se seca el manantial del agua, añadió: ¿cómo van a invocar a aquel en quien no creyeron? Creamos, pues, para poder orar. Bueno, pues efectivamente, esta parábola del juez inicuo termina con esas
palabras cuando el Señor invita a rezar y dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará esta fe? La fe en el poder de la oración. Pues si no hay fe, pues no hay oración, lógicamente, ¿no? Si yo no creo, no confío en Dios, si no creo que Él pueda salvarme, pues no voy a pedirle, ¿no? Y sin embargo, pues San Pablo por eso dice, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero para eso hay que creer que Él es el Señor y que puede salvarme. Y para que no decaiga la fe mediante la cual oramos, oremos. De la fe fluye la oración, y la oración que fluye suplica firmemente para la misma fe. Luego veis, es un ir y venir. La fe, de la fe brota la oración, y la oración suplica la fe y hace crecer la fe. Para que la fe no decayese en medio de las tentaciones, dijo el Señor, vigilad y orad para que no entréis en tentación. Luego, rezad también para permanecer en la fe. ¿Qué es entrar en tentación sino salirse de la fe? En tanto avanza la tentación, en cuanto decae la fe, y en tanto desaparece la tentación, en cuanto avanza la fe. Y el Señor añadió, esta noche pidió Satanás acecharos como trigo, mas yo he rogado por ti, le dice a Pedro, para que tu fe no decaiga. Ruega a quien defiende y no ruega a quien se halla en peligro. ¿Qué quiere decir este texto? Pues fijaros, que el mismo Señor rezó por Pedro y por los apóstoles, porque él sabía que en esa noche de su detención y de la pasión, el demonio acechaba, pero él pide para que la fe de Pedro y de los apóstoles no decaiga. Pues si el que nos defiende del demonio ruega, ¿cómo nosotros que estamos en el peligro no vamos a rezar? Continúa otro texto precioso de San Agustín. Hay en las palabras del ciego de nacimiento, se refiere al capítulo 5 de San Juan, esa larga curación del ciego, que luego van a los sumos sacerdotes y le dicen que qué le ha pasado, y preguntan a los padres y le preguntan a él. Bueno, un texto largo que vale la pena leer y conocer bien, ¿no? El capítulo 5 de San Juan. Pero este ciego de nacimiento dice, hay algo que inquieta bastante, y es que cuando le dicen que cómo le ha podido curar Jesús, si ese hombre es un pecador, él dice, bueno, pues nosotros sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Claro, lo decía el ciego como diciendo, pues si fuera un pecador, Dios no le habría escuchado para que me curara a mí, ¿no? Todavía está el ciego de nacimiento en los primeros pasos, ¿no?, hacia la fe. Pero comenta aquí San Agustín, pobres de nosotros si Dios no escuchara a los pecadores. Si Dios no atendiera a los pecadores, ¿cómo osaríamos enviarle nuestras súplicas? Donde quiera que hay uno que le ruegue, habrá uno al que Dios escuche. Si los espirituales son oídos porque no son pecadores, ¿qué habrán de hacer los carnales? ¿Qué han de hacer? ¿Perecerán? ¿No deben rogar a Dios? Ni pensarlo. Luego corrige, veis, San Agustín, a esta afirmación de aquel ciego que decía que Dios no escucha a los pecadores. Y sigue diciendo, ved al publicano que dijo, sé propicio conmigo, apiádate de mí, que soy pecador. ¿Dijo verdad o dijo mentira? Si verdad, era pecador, y fue huido y fue justificado, como nos dice esta parábola del publicano y el fariseo que oraban en el templo, ¿no? Y dice Jesús que aquel publicano que oraba así, apiádate de mí, que soy un pecador, salió justificado. Pues si este era pecador y salió justificado, es que Dios le escuchó, ¿no? Entonces tú, ciego, a quien el Salvador devolvió la vista, ¿por qué dijiste sabemos que Dios desoye a los pecadores? Ya estás viendo cómo los oye. Así pues, lava tu rostro interior, hágase en tu corazón lo que se hizo en tu cara, y verás que Dios oye a los pecadores. Eso tuyo fue una corazonada engañosa, no estás aún bien curado. Ve con los ojos materiales, pero todavía no tiene abiertos los ojos de la fe. Sucedió que aquel ciego le arrojaron de la sinagoga. Oyéndolo Jesús, le salió al encuentro y le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Y quién es Señor para que yo crea en él? Veía y no veía. Veía con los ojos, pero no veía con el corazón. El Señor le dijo, ¿lo estás viendo? Entendiéndose con los ojos. El que habla contigo, ese es. Y entonces, postrándose, le adoró.
Acababa de lavarle el rostro del alma, y ahora veía ya también con el corazón. Aplicaos, pues, oh pecadores, a la oración, confesad vuestros pecados, pedidle a Dios que se os borren, pedidle que vayan a menos, pedidle que mengüen según avanzáis vosotros, pero ante todo, no perdáis la esperanza aunque seáis pecadores. ¿Quién no pecó? Claro, ahora viene a decir, si en realidad pecadores somos todos, o sea que si Dios no escuchara al pecador no podríamos rezar ninguno, porque todos somos pecadores, exceptuando, ¿verdad?, la Virgen María. ¿Quién no pecó? Empezad por los sacerdotes. A los sacerdotes se dijo, ofreced primero sacrificios por vuestros pecados y luego por el pueblo. Estos sacrificios arguían contra los sacerdotes, porque aunque dijese alguno de ellos, yo soy justo, yo no tengo pecados, se podría responder, déjate de palabras, lo que ofreces habla por ti, la víctima que tienes entre las manos denuncia lo que tú eres. ¿A qué ofreces sacrificios por los pecados si no tienes pecados? Quizá alguno dirá, los sacerdotes de la antigua sí eran pecadores, pero los de la nueva no. Hermanos, dice San Agustín, por haberlo Dios querido así, yo soy sacerdote, y con vosotros me hiero el pecho, con vosotros pido perdón, y con vosotros usará Dios conmigo de misericordia. Claro que sí, pues claro que los sacerdotes también somos pecadores, y es bueno, ¿verdad?, que no nos escandalicemos de los pecados de los sacerdotes. Anda que no tienen que sufrir mis feligreses por mis pecados, y tienen que sufrir mis impaciencias y mis faltas de ternura a veces, y mi manera y mi carácter de decir las cosas. Pues claro que somos pecadores. Dice, hasta incluso los apóstoles, y no han de llevarlo a mal que lo digamos, pues ellos mismos lo confiesan, y por eso el Señor les ordenó a los apóstoles decir, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué dicen los apóstoles? Todos los días piden que les perdonen sus ofensas. Entran deudores en la oración, salen absueltos y vuelven de nuevo a la oración con deudas. Esta vida pues no está exenta de pecados, ya que se demanda perdón tantas veces como se ora. Y un último texto dice, si Dios no oyera a los pecadores, ¿habría esperanza para nosotros? Si Dios no los escucha, ¿para qué oramos si nos damos golpes de pecho en testimonio de nuestros pecados? Pecador era ciertamente el publicano, el que confesaba sus pecados y salió justificado del templo. No hay que dudarlo. Dios oye a los pecadores. Bueno, pues textos preciosos que nos ayudan a darnos cuenta de que la oración es infalible, que Dios nos escucha siempre y que tenemos que confiar en que Él nos escucha y nos atiende aún en nuestros pecados. La respuesta al oyente. Bien, tengo pendiente de contestar un par de correos, uno que es un poquito más largo, pero que ya como son 2 semanas o 2 programas, quería darle la respuesta, aunque fuera breve. La pregunta es muy breve, dice, ¿me podrías explicar la intervención de María ante Dios? ¿Cuál es el papel de María ante Dios? Bueno, más que mis palabras, porque este no es un programa de mariología, sino de oración, quiero remitir al oyente y a todos los oyentes que quieran conocer este papel de María delante de Dios a 4 puntos del Catecismo que lo explican muy bien. Hablando de María, los puntos 967 al 970. Allí dice que María es para la Iglesia modelo de fe y de caridad, pero que por su colaboración en la obra del Salvador es madre en el orden de la gracia. La gracia viene de Dios, pero viene por medio de María. Y por eso dice que la maternidad de María continúa en el cielo, continúa procurándonos con su múltiple intercesión los dones de la salvación eterna. Los dones son de Dios, pero María está intercediendo continuamente para que se nos den esos dones. ¿Y cuál es entonces su intervención delante de Dios? Pues utiliza 4 sustantivos. Ella es abogada, auxiliadora,
socorro mediadora, dice el punto 969. Tiene una misión maternal. Ciertamente el único mediador es Cristo, pero María intercede por nosotros ante Dios. Bien, ya digo que con estos puntos del catecismo se explica más, y también aquí en el programa Maestro Enséñanos a Orar, y en esa relación de nuestra oración a María, que nosotros podemos rezarle a María para que interceda delante de Dios, dedicamos también unos programas hablando del camino de la oración. En el artículo del camino de la oración había un apartado que era la oración en comunión con la Santa Madre de Dios. Si lo quiere el oyente buscar en los podcasts, pues es los puntos 2673 al 2679. Sobre todo los primeros, los segundos es más un comentario al Ave María. Pues allí en los programas donde abundamos en estos puntos, en comunión con la Santa Madre de Dios, ahí es donde hablábamos de ese papel de María en la oración y, por tanto, también de su intervención ante Dios. En definitiva, María es la que nos muestra el camino hacia Dios, es la que intercede por nosotros. Está ahí como mediadora por todos los hombres delante de Dios. Pues este es el papel de María, y esto es lo que hace María ahora ya en el cielo, asunta en cuerpo y alma. Bien, queda un pequeño correo, lo dejo ya para el próximo día, para no alargarnos demasiado, y recuerden que si quieren participar, escribir, preguntar, aclarar alguna cosa, pueden hacerlo al correo maestro@radiomaria.es. Agradezco también, no sé si me dará tiempo a contestarles por correo, pero si no, desde aquí, algunos oyentes que me han escrito también pues para felicitarme la Navidad. Yo también, que ya sea, bueno, todavía estamos en tiempo de Navidad, quiero felicitar la Navidad y este nuevo año a todos los oyentes. Pues terminamos ya aquí nuestro programa, este programa en el que hemos visto con el Catecismo de la Iglesia Católica la importancia de que nuestra oración de meditación sea constante, independientemente de si nos apetece más o menos. En la segunda parte, San Juan Pablo II nos ha ayudado a profundizar en un aspecto del Salmo 50, que a Dios le agrada el sacrificio de nuestro arrepentimiento, pero unido siempre al sacrificio redentor de Cristo. Y con San Agustín hemos aprendido que Dios escucha siempre nuestra oración y la atiende, aunque seamos pecadores. Y también, como cada día, terminamos con una oración. Estamos en algún programa ya anterior y hoy también con oraciones tomadas del diario de Santa Faustina Kowalska. Oraciones que nos invitan sobre todo a esta confianza en Dios. Pues terminemos con esta oración de Santa Faustina. Jesús, verdad eterna, vida nuestra, te suplico e imploro tu misericordia para los pobres pecadores. Dulcísimo corazón de mi Señor, lleno de piedad y de misericordia insondable, te suplico por los pobres pecadores. Oh sacratísimo corazón, fuente de misericordia de donde brotan rayos de gracias inconcebibles sobre toda la raza humana. Te pido luz para los pobres pecadores. Oh Jesús, recuerda tu amarga pasión y no permitas que se pierdan almas redimidas con tan preciosa, santísima sangre tuya. Oh Jesús, cuando considero el alto precio de tu sangre me regocijo en su inmensidad, porque una sola gota habría bastado para salvar a todos los pecadores. Aunque el pecado es un abismo de maldad e ingratitud, el precio pagado por nosotros jamás podrá ser igualado. Por lo tanto, haz que cada alma confíe en la pasión del Señor y que ponga su esperanza en su misericordia. Dios no le negará su misericordia a nadie. El cielo y la tierra podrán cambiar, pero jamás se agotará la misericordia de Dios. Oh, qué alegría arde en mi corazón cuando contemplo tu bondad inconcebible, oh Jesús mío. Deseo traer a todos los pecadores a tus pies
para que glorifiquen tu misericordia por los siglos de los siglos. Amén. Pues aquí terminamos nuestro programa de hoy. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden que pueden volver a escuchar el programa en los podcasts de Radio María y también que pueden participar en el programa escribiendo al correo maestro@radiomaria.es. Han escuchado Maestro, enséñanos a orar, con el Padre José García Hernández.